una vez más a Metrópolis Interactiva, el programa que te conecta con tu ciudad y el resto del mundo. Recordándoles que, como siempre, nuestro programa llega a ustedes gracias a De Gisela Boutique. De Gisela Boutique tiene todo lo que andas buscando en esta temporada navideña: ropa, zapatos, carteras, perfumes de las mejores marcas a nivel internacional. De Gisela Boutique. De Gisela Boutique está en la calle Profesora Otilia Peláez, Viuda de Marchena, esquina San Juan Bautista de las Salles, en el ensanche Bellavista. O llame a los teléfonos 809-534-4649, 809-534-4649 de Gisela Boutique. Por allá le estarán atendiendo la señora Gisela Félix, Carmencita y el señor Carlos Julio, con todo el amor y el cariño que a ellos tres les caracteriza. De Gisela Boutique. Bien, por otro lado, el día de hoy nosotros queremos dedicar este programa a un tema bastante importante. Tenemos un tema en la palestra pública que nos ha venido preocupando las últimas semanas y realmente llama a preocupación para que tratemos el tema en cuestión. Hemos tenido en lo que va de año exactamente 64 feminicidios, 64 vidas de madres, esposas, hermanas, hijas, que se nos han ido por, digamos, la testarudez de el compañero sentimental que ellas decidieron elegir. Por lo tanto, nosotros tenemos que alzar la voz de una manera realmente contundente para que esta situación no siga ocurriendo. Muchas veces hablamos de feminicidio, mas sin embargo no sabemos dividir los ítems o temas que conllevan a todo esto. Los feminicidios vienen acompañados de violencia de género y violencia intrafamiliar, que son, elementos adjuntos que se presentan anteriormente para que esta situación se desencadene a tragedia. Pero vamos a explicar brevemente qué es violencia de género y qué es violencia intrafamiliar. Se denomina violencia de género a todo tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, ya nos estamos refiriendo a cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro, en este caso sobre la mujer o sobre la madre. Para que se considere una violencia intrafamiliar, dicen las leyes que debe de ser repetitivo. Yo pienso que ya es violencia intrafamiliar desde el mismo instante en que se da la situación. O sea, no podemos dejar que la situación se repita 3, 2, 5 veces para llamarlo una violencia intrafamiliar y para tomar acciones sobre el tema. Por eso es el día de hoy hemos traído a un invitado especial, quien es un experto en materia civil y penal y con bastante conocimiento en este tema, para que nos explique un poquito más y nos abunde más de lo que realmente debemos hacer, acciones a tomar, cuáles son las prevenciones para evitar que esto siga sucediendo, acciones legales que la mujer puede tomar para que se pueda salvaguardar y protegerse un poco más. Tenemos con nosotros esta tarde al licenciado Eleuterio Aquino, quien nos va a abundar un poco más de esta situación tan lamentable y tan grave. Buenas tardes, licenciado Eleuterio. Buenas tardes, licenciada Wendy de los Santos. Buenas tardes, amigos oyentes que nos están escuchando. Buenas tardes al mismo programa Metrópolis Alternativa. Interactiva. Buenas tardes a todos. Esto que está sucediendo hoy en día, principalmente en la República Dominicana, sobre la violencia de género e intrafamiliar,
y también en el mundo. Porque vemos que la violencia de género también está en todas partes del mundo y principalmente en España. En España también están pasando por esa situación donde muchas mujeres están siendo violadas, acribilladas por los hombres. En República Dominicana se ha convertido en una pandemia. En una pandemia porque se ha culturizado en el sentido de que ya se está poniendo a diario o semanal. Da pena de que en lo que va de año hayan fallecido 64 mujeres y que en el mes que acaba de finalizar, en el mes de octubre, hayan perdido la vida 10 mujeres a causa de esa desenfrenable violencia por parte de los hombres. Pero en sí, esa violencia que se está generando hoy en día es un problema que viene desde el seno del hogar, porque de ahí es que vienen todos los males. Personas que están actuando de manera negativa, a lo mejor con el rasgos familiar que le haya enseñado sobre los valores y lo hayan echado al lado. La violencia de género hoy en día, a pesar que está el 99.9% en contra de las mujeres, pero también se está dando en contra de hombres, pero más en las mujeres. Lo primero que debo decir es que las mujeres no nacieron para maltratarse, sino para amarse y tratarla con ternura. Eso es lo que se debe decir. Segundo, las mujeres son para protegerla, cuidarla y no tratarla de manera a mansalva, porque son seres humanos. Porque las mujeres, a través de ella, es que se concibe todo lo que es para la formación de una familia. Y que la misma Constitución lo establece en el artículo 55, que se unen un hombre y una mujer por vía del matrimonio. Y sobre ese artículo vamos a tratar más adelante, más ampliamente al respecto, porque es que se está dando a diario. La violencia de género, para muchos hombres, creen que si no están con una mujer, se le va a acabar el mundo, o que esa mujer se le va a ir con alguien. Cuando una relación no está funcionando, lo que se debe de dialogar en el respeto de ambos, porque así lo establece la Constitución también sobre la seguridad social, de que tiene que haber un vínculo, un respeto mutuo de ambas partes, y principalmente el hombre que ejerce el poder. Pero el hombre está confundido hoy en día cuando dice que él es que tiene que ejercer el poder en el hogar. No, ese poder es, porque la Biblia lo dice, el hombre es cabeza de familia. Pero el hecho de que sea cabeza de familia no quiere decir que es el número uno, no, porque todas las decisiones se toman entre los dos, en ambos, se dialoga. Y cuando están pasando por una situación difícil entre el hombre y la mujer, o que la sorprende en actos indebidos, no la mates,
no las reprendas. Dialoguen, o mejor, aléjense y siguen viviendo ambos. Pero hoy en día, los hombres se han dejado arropar de esa soberbia incontrolable, ejerciendo el poder de superhombre. No, amigos oyentes, el hombre no es superhombre. El hombre ejerce esa superioridad para destruirse sobre sí mismo. Porque todo el que mata a otra persona, y más en este caso de la mujer, ha sido condenado, absolutamente condenado, porque ha cometido un hecho penalizado, que no nacimos para matar, sino para evitar muerte y salvaguardar. Entonces, los feminicidios hoy en día han crecido de una manera exorbitante, a donde el hombre cree que si no está con esa mujer, o si la mujer no le corresponde, tiene que ejercer acciones negativas, tiene que ejercer las acciones para quitarle la vida, que si no es para mí, entonces no va a ser para nadie. Doctor, disculpe, ¿y cuáles son los tipos de violencia de géneros que existen ahora mismo? Porque nos enfocamos exclusivamente en que el hombre maltrata a la mujer y que la mujer es la única víctima de esta situación, más sin embargo existen varias modalidades de violencia de género y de violencia intrafamiliar. ¿Podría esbozar un poco cuáles son esos tipos de violencia que tenemos hoy día? Hoy en día tenemos las violencias de género e intrafamiliar. Intrafamiliar porque está en el seno de la familia, porque nace ahí, porque ha sido de manera incontrolable que se ha manejado, en este caso el hombre que está supuestamente llevar la cabeza, pero él es el que desbarata a todos. Pero se manifiestan los tipos de violencia, ya sea económica, física, psicológica y sexual también. Sexual, acoso. Entonces, todos esos son medios donde el hombre no ha podido aprender, no ha podido dominar, no ha podido controlar, a donde si él logra controlar esos, no se pudieran producirse los feminicidios ni las violencias de género contra la mujer, porque la mujer es lo más delicado, pero muchos hombres, para ellos, no vale nada, pero es un ser humano muy especial, porque no se vive sin una mujer, porque la mujer es que lleva la voz cantante en un hogar para que haya una familia nuclear y no que sea una familia patriarcal o maternal, sino debe de ser nuclear, porque así es que se maneja los hogares. Entonces, en ese tipo de violencia, cuando surgen, porque al hombre se le antoje, debe de controlarse. Cuando es una situación psicológica, no la actúen así, sino llévenla por vía del diálogo, porque por vía del diálogo es que se soluciona a todos. La comunicación, por vía de la comunicación es que se aprende todos. Entonces, cuando ejercemos eso con la mujer, vamos a tener un hogar feliz, un hogar que no le va a faltar nada, porque lo principal en un matrimonio o en una pareja es el diálogo y la comunicación de ambas partes. ¿De qué trata la ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar? Porque ya tenemos la ley 26.485 sobre violencia de género. En este caso, la ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, ¿qué nos dice y cuáles son los
las multas, por así decirlo, que todo esto pudiera acarrear. La ley 24-97 fue la gran necesidad que surgió dentro del Congreso porque el legislador vio que la mujer estaba siendo víctima de abuso sexual, de acoso sexual, de violencia verbal que el hombre le ejercía hacia ella y la obligaba a sostener relaciones sin ella querer, porque para eso también hay que dialogarlo, y esta ley vino a ponerle un freno en ese entonces. Pero ¿qué pasa? El hombre no ha hecho caso. El hombre está como un chip, que eso es lo que tiene almacenado en su cabeza, y no debe ser así, porque ese chip, si lo queremos introducir informaciones nuevas, le hacemos modificaciones. Asimismo, los pensamientos de los seres humanos se modifican, las conductas. ¿Cómo así? Tomando medidas y diciendo, yo puedo ser diferente a favor de los demás, puedo ser diferente a favor de la sociedad. Y la ley 24-97 vino para poner ese freno de que la mujer no sea abusada, porque no solamente aquellas que viven fuera de la casa y que el hombre va a buscarla, no es que se engendra la violencia, también se engendra violencia dentro del hogar cuando quieren acercarse a sostener relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa? Sobre eso, la penalización, en realidad, cuando una mujer sabe que está siendo abusada, que está siendo obligada, lo que debe es sencillamente dirigirse a la fiscalía y poner una querella contra el hombre. Pero muchas se meten en miedo precisamente porque la puede matar, la puede dejar inválida o con un impedimento físico, pero las leyes están ahí. Y qué pena que también los que están ejerciendo justicia están siendo víctimas de eso, porque sale con la deficiencia de los hogares. Y en los hogares es que se da la mejor educación, porque no es ni la universidad, ni la escuela, ni las academias, ni los institutos. A esos lugares se van a buscar conocimientos académicos, pero donde se enseña la verdadera educación hogareña es en el hogar, a donde ahí se aprenden los valores, las conductas, cómo dirigirse hacia los demás, las cortesías, los buenos modales. Y hoy en día el hombre ha estado tirando eso por las bordas. Algunos expertos indican que todas estas manifestaciones de violencia que conlleva al hombre a convertirse en un asesino prácticamente, se da mayormente por las condiciones psicológicas que éste padece desde niño y desde la creación misma de su entorno familiar, ya que en nuestra sociedad se ha creído o se tiene más o menos el tabú de decir que el hombre es la cabeza de la casa, que el hombre puede dominar a la mujer, que si el hombre es quien trabaja y gana un poco más, aunque la mujer también trabaje, pues él tiene todo el derecho sobre ella, y es una situación totalmente errada. Tenemos que trabajar esa parte psicológica para que nuestra sociedad pueda cambiar en ese aspecto, porque si continuamos así, creo que realmente no vamos a ir por un buen camino. Expertos indican que la Fiscalía debe de buscar mecanismos más relevantes y más agresivos en donde se pueda pues poner de manifiesto condiciones que realmente puedan erradicar esta situación de una buena vez. Si es posible
indicar a una pareja terapia constante, sobre todo al hombre, porque ya se ha dado el caso de que cuando se da este tipo de violencia dentro del hogar, al hombre no le importa que existan hijos de por medio, porque ya cometen el hecho delante de los hijos, sin pensar dos veces cuáles son los problemas que le pueden acarrear en el futuro a esos niños. Entonces, debemos de tratar de buscar un mecanismo más fuerte que pueda conllevar a que esta situación de una buena vez se pueda erradicar. Esto es Generaciones Radio, Metrópolis Interactiva. Ya regresamos en unos segundos. Regresamos, amigos, esto es Metrópolis Interactiva, el programa web que te conecta con tu ciudad y el resto del mundo. ¿Quién no sueña con tener una vivienda propia? ¿Quién no sueña con tener un apartamento propio? Pues miren, les voy a dar una excelente opción. Resulta ser que Colinas del Río en Bellavista 2 de Villamella, se están construyendo un complejo habitacional que es una delicia, desde 2.5 millones de pesos en adelante. Te dan 100,000 pesos en bono para que puedas separar. Aplica fideicomiso y la inmobiliaria Season Real Estate te regala un 1% de descuento cuando seas uno de los 20 primeros en separar tu apartamento en Colinas del Río de Villamella. Colinas del Río, el proyecto habitacional de tus sueños. Llama ahora para hacer tu separación a los teléfonos 829-858-4450, 829-858-4450 en Season Real Estate. Ahí te atenderán todos sus agentes con muchísima amabilidad. Regresamos con el doctor Eleuterio Aquino y estamos hablando el día de hoy de violencia de género y violencia intrafamiliar. Cuéntenos un poco más, doctor, en términos jurídicos y legales, ¿cuáles son los pasos a seguir que debe de dar un miembro de la familia, en este caso la mujer, cuando se produce este tipo de situación? ¿Y cuáles son las leyes que la protegen? Cuando la mujer se vea reprimida, que no puede hacer más nada, lo que tiene que dirigirse es ante la fiscalía y que ponga allí su querella. Esa es la primera fase, para que allí entonces le tomen los datos, las informaciones, y la fiscalía asigne un inspector o una especialista para que haga la investigación correspondiente. Si esa mujer está siendo maltratada de manera verbal o que el esposo le habla de una forma no adecuada, porque la violencia para darse, eso no es de un momento para otro, eso va acondicionándose. Y que cuando eso suceda y la fiscalía le ponga las medidas que haya que ponerle, entonces
que la mujer no se amelane, porque hay muchas mujeres que después que ponen la querella, la retiran. Ahora, no se debe de abusar. Si sabe que el hombre no le está haciendo nada y que ella tiene algo contra él, no se dirija a la fiscalía, porque entonces va a ser peor, porque ahí va a estar entonces de una manera falseando las informaciones, y puede ser que sea también con una querella ella misma ahí en ese lugar por difamación e injuria. El Código Penal Dominicano, en su artículo 2, establece sobre esas criminaciones que toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el mismo crimen. Es tan así que el mismo hecho que el hombre atente contra su vida, que dice que la va a matar, que dice que le va a hacer algo grave, entonces ya ahí es un motivo de ir a la fiscalía. ¿Y para qué? El fiscalizador o el fiscal ordene una orden de arresto, como lo establece el Código Procesal Penal, de que toda persona que haya cometido o intente cometer será ordenada su arresto. Entonces, sobre ese caso, todos esos crímenes que se cometen contra la mujer están penalizados, porque aquí lo que más leyes tenemos lo que pasa es empoderarse y hacerla cumplir, porque hay muchos que no la hacen cumplir. Es tan así que la Fiscalía tiene un departamento especializado sobre la violencia de género, y hoy en día ese departamento no va al fondo a hacer las investigaciones, las indagatorias. Ahí vemos el caso que pasó en San Pedro de Macorís con esa fiscal que hacía acuerdos, pero esos acuerdos no es así de manera melaganaria. Esos acuerdos deben estar con las condiciones de una especialista que le dé un estudio sobre su conducta, sobre sus condiciones físicas y mentales, y que esa persona sea investigada por parte de un inspector de la Fiscalía en el entorno que vive, para ver cómo es su conducta, para ver cómo se maneja, para ver cómo él se dirige a los demás. Y hoy en día eso se toma a la ligera y no debe de ser así. Entonces, el Código Penal Dominicano dice también en su artículo 3 que las tentativas de delito no reputan delito, sino en los casos en que una disposición especial de la ley así lo determine. Pero cuando se comete un crimen, lo encontramos en el artículo 309 del Código Civil, del Código Penal, a donde toda persona que comete un crimen debe de pagar por ese hecho. Entonces, cuando se paga por ese hecho, los jueces lo que deben de tomar todas las medidas del lugar. El artículo 309 establece que el que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resultare agraviado, entonces debe de pagar por eso, se debe de procesar. El 309-1 dice que constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta pública o privada en razón de su género que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicología a la mujer, mediante empleo de fuerza física o violencia psicológica verbal, intimidación o persecución. Esos son medios que la mujer siempre debe de estar alerta.
¿Para qué? Para que no llegue a la tentativa de que se constituya una tragedia. Porque después que se constituye una tragedia, entonces ahí lo que tienen que actuar son los familiares, accionar en justicia, para que la justicia entonces haga el debido proceso para que esa persona se le obligue a cumplir una condena por el hecho que ha cometido. Entonces constituye violencia doméstica o intrafamiliar todo patrón de conducta mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica verbal, intimidación o persecución contra uno o varios miembros de familia o contra cualquier persona que mantenga una relación de convivencia contra el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente o pareja consensual o contra la persona con quien haya procreado un hijo o una hija para causarle daño físico o psicológico a su persona o daño a sus bienes, realizado por el padre o la madre. Cuando hay hijos por en medio, es una catástrofe, porque esos hijos nunca olvidarán ese episodio jamás en su vida. Deben de ser tratados con especialistas mes por mes, y dependiendo de la recuperación, no se debe dejar al libre albedrío, porque si no se tratan, puede hacer que sea peor la situación para esos niños, y más cuando son niños de corta edad o adolescentes, son un trauma para ellos, y ahí debe de pensar el hombre como la mujer por esos niños que están ahí y por la vida misma, porque la vida es el valor más grande que tiene el ser humano. La vida no se debe de quitar así por así. Viviendo en parejas, la vida hay que defenderla por todos los altos. Ciertamente, doctor, muchas veces en este tipo de situación hay factores que inciden de manera directa. Inciden que hay algunos estudios que han arrojado resultados en donde un 60% de la población femenina es deletreada. Se ha comprobado de que el hombre tiene muchos estudios por encima de la mujer, sobre todo en la zona rural, y esto pues conlleva a que la mujer sea sometida por debajo de ellos. Entonces, creemos que esos son otros de los factores que deben de ser subsanados y superados. Ya en pleno siglo XXI, tiene que existir la manera de que a cada rincón llegue una especie de entrenamiento, si así se puede llamar, para que la mujer pueda despertar de donde está. Todavía yo conozco gente a estas alturas de juego que si el hombre no le dice, mira, hoy se va a cocinar tal cosa aquí en la casa, eso es lo que ella hace. Si el hombre no le dice, mira, cuando yo venga se va a resolver tal cosa, y ella lo cumplen al pie de la letra, o sea, se le está dando un aspecto como de mandato, en donde ella siente que al no trabajar, al no tener forma de tener ingresos propios y producción propia, pues sienten que el marido es su jefe y si se puede llamar hasta su dueño. Hay personas que tienen una codependencia emocional del hombre increíble. Yo he visto personas que si el marido no se tira, ellas tampoco se tiran, o sea que realmente es una situación bastante calamitosa que estamos viviendo. Sin embargo, en otros países no es tal la situación. En Europa la situación es mucho más diferente porque la mujer es mucho más cosmopolitan, mucho más abierta, en un mundo donde existe una igualdad de género totalmente pareja. Y entonces a eso es que nosotros nos referimos y a eso es que nosotros debemos hacerle hincapié día tras día para que nuestra sociedad cambie
su método de supervivencia y su status quo, por así llamarlo. Sobre eso, es cierto, pero amigos oyentes, la violencia intrafamiliar y de género se da por las debilidades, que muchos creen que utilizando la fuerza, que es fuerte. No, son debilidades, porque dijo un gran pensador que cuando atacamos con violencia es porque somos débiles, porque la violencia hay que controlarla. ¿Ha sido débil la justicia en este aspecto? En ese aspecto, muy débil, muy débil. En ese sentido, y vemos casos a diario por las debilidades. Personas, en este caso vamos a referirnos, la mujer le pone una querella porque está siendo abusada, tanto psicológica, verbal, físicamente, y la fiscalía no hace caso. Al final termina en una tragedia. Si la fiscalía actuara antes de y pusiera atención y tomara todas las medidas preventivas, no se generara violencia y mucho menos muerte. Donde esa persona que está cometiendo ese hecho contra su esposa o ex esposa, debieran detenerlo en un lugar especializado, regenerándolo. ¿Para qué? Para que no quede suelto cometiendo barbaridades en contra de su esposa o ex esposa. Esas medidas, si se toman, los feminicidios y la violencia de género no se dieran. Pero el problema es que han sido un poco débil en cuanto a la aplicación de los medios de las leyes, porque la justicia está ahí para justificar, para darle cumplimiento a lo que establecen las leyes, dar cumplimiento a lo que establece la Constitución de la República Dominicana. Vemos un estudio que hace la antropóloga Taira Vargas en ciertas provincias, a donde ella establece tanto rural como urbana, de que la mujer, si es rural, está siendo víctima de todo eso. Y algo que tú dijiste, de que hoy en día todavía el hombre cree erróneamente que él es el que lo puede todos. No es así, hombres que nos está escuchando. No es así, mujeres que nos escucha. Cuando un hombre y una mujer se deciden a unirse, a convivir en un hogar, los dos tienen las mismas decisiones. Las mismas decisiones. Si el hombre no está o la mujer no está, eso se dialoga, se toman las decisiones que se hayan que tomar. Pero no es que se va a esperar que venga uno para eso, dependiendo la situación. No, porque para eso es un hogar. Y la palabra dice que el amor lo tolera a todos, lo soporta a todos. Entonces, ¿por qué no debemos de soportar para salvar vida? Bien, esto es Metrópolis Interactiva por Generaciones Radio. Hacemos una pausa, ya regresamos. Ay, Eleuterio, por favor.
Regresamos, Metrópolis Interactiva. Recuerden que estamos transmitiendo por Facebook, Instagram y YouTube, todas las redes sociales. Cápsulas de Metrópolis Interactiva. El volcán con temperatura alta en la Ciudad de México. La temperatura en el interior de un volcán puede llegar hasta los 1000 grados. No obstante, la lava puede alcanzar hasta los 12.000 grados cuando llega a la superficie. Cuando ésta se solidifica, se convierte en roca. Hay una zona en el Océano Pacífico en la que se concentra la mayor parte de volcanes en nuestro planeta y se le conoce como el Cinturón de Fuego. Cápsulas cultural de Metrópolis Interactiva. Continuamos con el doctor Eleuterio Aquino, quien nos viene a hablar de violencia de género y violencia intrafamiliar. Pasemos ahora al plano ya jurídico y legal. Acciones a tomar. ¿Qué está haciendo la Fiscalía del Distrito Nacional para poder paliar un poco esta situación, doctor? La Fiscalía se le está escapando de la mano la situación de la violencia de género y de intrafamiliar. En el sentido de que no le están poniendo caso ni le están dando seguimiento a la querella que le están poniendo allá. Lo que hacen es que interrogan, pero de ahí no pasan. No solamente se vale de interrogar, sino de indagar y de que esa persona que está haciendo, poniendo la violencia contra la mujer, debe de ser investigada. Entonces, cuando se llega ya al crimen, ahí entonces es que quiere accionar, cuando se debió de evitar. Vemos todos esos casos que han pasado, cuando la acción se comete, el crimen, entonces es que quieren actuar. Y ya cuando la acción se comete, ya la mujer está muerta. Ya obligatoriamente hay que condenar a la persona que cometió la acción, que cometió el crimen. Y siempre esos crímenes van de 20 a 30 años. Por lo tanto, la Fiscalía hoy en día tiene que poner más prevención, tiene que poner más hincapié de que esas personas no sigan matando mujeres, de que esas personas sean seguidas a través de un programa especializado para que se vayan degenerando, para que le vayan estudiando su conducta, para que ellos vayan tomando conciencia de que la mujer en realidad no hay por qué maltratarla y mucho menos matarla, porque la mujer debe de ser cuidada y sobreguardada. Entonces, hoy en día, muchos inspectores de la Fiscalía no están cumpliendo con esa parte. Entonces, se debe de cumplir tal como lo establece la ley. Se debe de cumplir hasta las últimas consecuencias de evitar que se produzca la muerte o que se produzca la violencia. Porque están los medios ahí. Ahí están las leyes, la Constitución, la Ley 24-97, el Código Procesal Penal, el Código Penal Dominicano y otras leyes especializadas. Entonces no se debe de dejar que sigan cayendo más víctimas por la dejadez de la Fiscalía. La Fiscalía es el actor, es el defensor de la sociedad, es que debe de evitar que se vayan a producir más muertes contra la mujer. Entonces, donde muchos hogares están sufriendo un trauma que será para toda la vida, porque una vida no se recupera. Entonces, pero si se previene, ambas vidas se conservan y muchos
hombres cuando cometen el hecho, también ellos quieren quitarse la vida porque cuando se ven acorralados, no saben lo que han hecho y cuando están ya fríamente, entonces ahí optan también por suicidarse. Y la Fiscalía debe de evitar eso, tomando las medidas más agresivas de prevenir la vida cuando se pone una querella. Pero también, no solamente la mujer que está siendo víctima, el vecino lo puede hacer. Si está viendo que el esposo le está maltratando a la mujer, que no tenga miedo, porque hay que avisarlo o orientarlo a esos fines, de que no se cometan esos hechos, porque la Fiscalía es para prevenir. Entonces, la justicia es para accionar, no para estar dejada sobre ese aspecto. Entonces, hoy en día debemos de cuidar a las mujeres que están siendo víctimas de eso. ¿Para qué? Para que los hombres no cometan la acción de matarla. Bien, tenemos que la ley 2497 sobre violencia de género dice que se introducen las modificaciones en el Código Penal y el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a través del Congreso Nacional. Constituye tortura o acto de barbarie todo acto realizado con métodos de investigación criminal, medio intimidatorio, castigo corporal, medida preventiva, sanción penal o cualquier otro fin que cause en las personas daños o sufrimientos físicos o mentales. Se constituye igualmente tortura o acto de barbarie la aplicación de sustancias o métodos tendentes a anular la personalidad o la voluntad de la persona, a disminuir su capacidad física o mental, aun cuando su causa de dolor físico o sufrimiento psíquico. El hecho de someter a una persona a torturas o actos de barbarie se castiga con reclusión de 10 a 15 años de cárcel. Toda agresión sexual que proceda o sea acompañada de actos de tortura, barbarie, se castiga con una reclusión de 10 a 20 años y una multa de 100,000 pesos de multa. Bueno, gracias al doctor Eleuterio Aquino por habernos acompañado en esta tarde. Yo soy Wendy Santos, esto es Metrópolis Interactiva por Generaciones Radio. Hasta una próxima oportunidad. Les vamos a dejar con una pequeña visita que le hicimos a las personas de la imprenta de Compuletras. Hasta una próxima entrega. Muchas gracias.
Buenas tardes, amigos de Metrópolis Interactiva. Nos encontramos en estos momentos en Compuletras, una de las empresas más importantes en el mundo del diseño gráfico e imprenta. En estos momentos nos encontramos con Francisco del Rosario, quien nos va a comentar un poquito de cómo funcionan algunas cosas por acá. Como podrán notar, acá tenemos la máquina de plotter, que es una de las máquinas que se encarga de imprimir algunos afiches, etcétera, etcétera. Cuéntanos, Francisco, ¿cuál es el mecanismo y cómo funciona la máquina de plotter? Bueno, muchas gracias por invitarnos a su programa y espero que esto sea de favorecimiento hacia ustedes. En fin, la máquina de plotter funciona de la siguiente manera: se prepara el diseño por medio de la computadora por un programa de diseño gráfico, sea llamado CorelDRAW, Photoshop o Illustrator. Existen variedades de plotter. Están los plotters de impresión con tinta y están los plotters de impresión que cortan vinilo. Eso para diferentes tipos de trabajos y procesos. Se prepara el diseño y luego se manda el diseño a los plotters para el proceso de impresión. Perfecto. ¿Y cuáles son más o menos el tipo de tamaño en que ustedes imprimen y el tipo de papel que utilizan o el tipo de material? Bueno, con los tamaños es muy variable. Puede variar desde lo mínimo de 2 pulgadas a 1 pulgada a 500 pulgadas, 1000 pulgadas, todo depende. También está el tamaño del material, que influye mucho, que el vinilo, por ejemplo, el vinilo de impresión, viene con un estándar de 54 pulgadas, pero ya en el área de los banners, de las lonas, es más estandarizado. Son más grandes los tamaños de material para eso. Perfecto, bueno, seguimos mirando. Hola amigos, nos encontramos en el área de router y de acrílico. Aquí se diseñan todo lo que son letreros en acrílico. Como podrán notar, la máquina es bastante amplia y es una de las más modernas del país y tal vez a nivel internacional se utiliza mucho. Cuéntanos, Francisco, ¿cómo funciona esta máquina? Bueno, esta máquina funciona de la siguiente manera. Usted prepara el diseño vectorial necesariamente, que es un tipo de formato que se usa para el lenguaje computarizado de la máquina. Luego se envía a la máquina, se le gradúa la velocidad, la presión y el tiempo para poder hacer el trabajo. No es igual que los plotters, que es un tipo de impresión en tinta líquida o en vinil cortado. Aquí se trabaja lo que es el ancho, la altura y la profundidad del material. Así salen las letras 3D para poder armarla o simplemente pegarla dependiendo el grosor de esto. Ok, perfecto. Puedo notar que ustedes trabajan en una especie de alto relieve. ¿Utilizan molders, por así decirlo, para trabajar las letras? Realmente eso lo hace el programa. El programa de CNC Studio te hace el molde para poder hacer el proceso de grabado. Como le dije anteriormente, él te trabaja mediante el ancho, la altura y la profundidad del material. Ahí se da lo que es el 3D. Perfecto. Bueno amigos, vamos a pasar al próximo departamento. Seguimos. Amigos de Metrópolis Interactiva, nos encontramos ahora en el área de bordados de Compuletras y en esta oportunidad vamos a conversar con la persona encargada de esta área, que es Alberto. Cuéntanos, Alberto, ¿cómo es el proceso para el bordado de un t-shirt? En este caso que estoy viendo acá que están haciendo los bordados. Espérate que lo hiciste mal, no es Alberto. Amigos de Metrópolis Interactiva, nos encontramos en estos momentos en el área de bordados de Compuletras, donde conversaremos con la persona encargada del área, quien nos va a mostrar cómo funciona la máquina de bordado. Nos encontramos con Eddie Suriel. Cuéntanos, Eddie, cómo funciona la máquina de bordado, cómo se hacen estos nombres tan lindos que tú preparas. Muy buena tarde, muy buena tarde. Sí, mira, primeramente tenemos que hacer el diseño en la computadora. Y después la pasamos directamente de la computadora a la máquina. Eso todo es un proceso. Okay. ¿Qué más tú deseas saber? Bien, y el asunto de los colores, para el juego de los colores, en este caso, cuando se trata de un bordado a 2 colores,
¿Cómo la máquina puede realizar ese tipo de rejuego? ¿Se hace a través del sistema o manualmente lo puedes hacer? No, eso se hace también con el diseño. Tú tienes que ponerlo automáticamente en la computadora. Todo se hace a base de la computadora, porque también la máquina tiene una computadora. ¿Entiendes? Lo que tú le hagas a la computadora de la PC, tú se la vas a transmitir a la computadora esta de la máquina de bordado. Es como una configuración que está configurado. Exactamente. Perfecto. Bueno, amigos, ahí podemos ver cómo están los hilos de colores en la máquina. Cada hilo corresponde a un trazado del borde. ¿Y cómo se llama esta máquina? Perdón, es una máquina que viene de Estados Unidos. Sí, esa máquina la hacen los chinos, Los chinos lo hacen, pero prácticamente están en Estados Unidos. Y se llama Tajima la máquina. Perfecto, que es la misma máquina que imagino que utilizan en la zona franca. Exactamente, sí. Perfecto. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro recorrido por CompuLetras. Hasta una próxima entrega.